¿Será que el presidente quiere y considera que es parte de la estrategia electoral pisar el acelerador y mostrarse enfrentando a todos los gobernadores, a toda la casta junta? Se aprobaron 5 proyectos de ley, 3 directamente con sanción definitiva, los otros con media sanción, que el gobierno rechazaba y que implican un costo fiscal que el gobierno reconoce es el eje de la estabilidad económica, el ancla fiscal. Esta derrota, de alguna manera, había sido anticipada por el propio presidente, que decía que del otro lado tenía a todos los gobernadores, peronistas, kirchneristas, independientes, Unión Cívica Radical, del PRO, todos los gobernadores los puso el presidente del otro lado, como parte de la casta política. Metió ahí a Kicillof, pero también a Frigerio, a Nacho Torres, los dos del PRO, a Cornejo, el de Mendoza, del radicalismo muy cercano a la Casa Rosada, a Yarlora, el gobernador de Córdoba. Todos los gobernadores para Milei estaban enfrente. Y efectivamente, justamente, hoy se mostró que estaban todos del otro lado, todos enfrente. Y la pregunta es si Milei, que siempre dobla la apuesta, tiene enfrente a 24 gobernadores que quieren romper todo, es decir, que quieren implosionar al gobierno, como dijo el presidente, quieren destruir al gobierno, el eje de la estabilidad económica, o es el presidente el que está acelerando en la campaña electoral y es el que de alguna manera forzó que del otro lado estuvieran los 24 gobernadores juntos, incluidos unos 10 gobernadores que más cercanos o más lejanos a la Casa Rosada lo han ayudado en este año y medio para aprobar algunos proyectos de ley que quería el oficialismo y en algunos casos para frenar leyes que aprobó el Congreso de la Nación y que fueron vetadas por el presidente. Entonces la pregunta no es trivial. ¿Acá está la casta política, como dice Milei, que quiere romper, destruir al gobierno? ¿O es el presidente que está jugando una vez más al límite, en el fleje, como le gusta jugar, doblando la apuesta, jugando con fuego, acelerando en la campaña electoral, diciendo principio de revelación? Miren, ahí están, del otro lado son todo lo mismo. Kirchneristas, peronistas, el PRO, la Unión Cívica Radical son todo lo mismo. Ese fue el discurso de Milei. Fíjense lo que pasó en el Senado. Fíjense lo que ha ocurrido hoy con la aprobación, el proyecto más importante, la aprobación de un nuevo aumento para jubilados del 7% para todos los jubilados, más un bono que sube de 70.000 pesos a 110.000 pesos, el bono que está congelado desde marzo del año pasado. Hubo 52 votos positivos, 0 negativos y 16 abstenciones, sobre 68 senadores presentes. Muy holgadamente, los 2/3 votaron a favor del aumento de las jubilaciones. Y se abre, por supuesto, la pregunta: ¿cómo hace el presidente, si dice que esto bombardea la estabilidad y el equilibrio fiscal, para frenarlo con el veto? Está claro que en el Senado no lo podría frenar con el veto, porque la Cámara de Senadores seguramente tiene holgadamente para insistir con los 2/3. Fíjense lo que pasó con el otro proyecto que se votó hoy, que tiene obviamente un costo fiscal mucho menor: emergencia en discapacidad. Votos positivos, 56 votos. Negativos, 0. Sobre 56 senadores presentes, 100%. Es decir, está claro que si el presidente veta y eso va al Senado, por supuesto que va a ser rechazado el veto presidencial. Entonces todos están viendo qué pasa en la Cámara de Diputados. Fíjense lo que sucedió con los 2 proyectos de ley que eran los que impulsaban todos los gobernadores, incluidos los gobernadores del PRO, de la Unión Cívica Radical, los gobernadores peronistas cercanos al gobierno. El reparto del impuesto a los combustibles y el reparto de los aportes del Tesoro Nacional, los ATN. 56 votos afirmativos, un voto negativo sobre 57 senadores, 98% de aprobación. Es decir, claramente hoy el gobierno sufrió una derrota como pocas veces antes se había visto. Del otro lado tuvo a todos.
en contra. Y la pregunta es, si tuvo a todos en contra porque se alzó parte de la dirigencia política que lo venía apoyando, una rebelión de todos los gobernadores que quieren destruir la estabilidad y el plan económico de Milei, o si el gobierno directamente dijo, en medio de la campaña que se inicia este año, acelero a fondo y los pongo del otro lado a todos en contra. Fíjense lo que dijo Milei, que va a ser a partir de la aprobación de estas leyes que el gobierno venía diciendo tienen costo fiscal, buscan desestabilizar la política económica. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. ¿Saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito. Lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Bueno, ahí está el presidente que, a diferencia de lo que se venía filtrando, circulando a lo largo de la semana, el famoso video de Fantino diciendo que si se aprobaban estas leyes se descalabraba toda la economía y el dólar subía y se disparaba el riesgo país, el presidente enviando un mensaje hacia los mercados diciendo, bueno, miren, aunque esto avance, no pueda funcionar el veto, no va a tener un impacto significativo o va a ser mínimo el impacto, se mantiene la política del equilibrio fiscal, pero claramente el presidente diciendo, hay que ver el 11 de diciembre, está pensando que va a tener un muy buen resultado electoral y parte de ese resultado electoral, ya no está pensando solo en la economía, lo considera en la construcción política que hace soy yo contra la casta. Insisto, está poniendo es profeso dentro de la casta, no solamente al peronismo o al kirchnerismo, sino también a los que fueron hasta 10 minutos sus gobernadores aliados. Cuando uno ve el costo fiscal de los proyectos, el gobierno dice es un costo fiscal muy importante, 2,4% del PBI. En lo que resta de este año sería 1,2% del PBI. La Oficina de Presupuesto del Congreso dice es la mitad. Ahora lo va a contar en un rato Pablo Fernández Blanco. Pero de cualquier manera, el gobierno se ha comprometido a un superávit fiscal de 1,3% del PBI este año con el FMI. Milei prometió 1,6% del PBI de superávit fiscal este año. Tiene un costo significativo. Ahora, ¿qué proyectos tienen un costo significativo? No los que impulsan los gobernadores, porque de todo eso, el reparto de ATN o el reparto de impuesto a los combustibles es apenas 0,2% del PBI o 0,1% del PBI. No es lo relevante en la discusión fiscal. Sí el tema jubilados. Ahora, Milei va a necesitar justamente a los gobernadores en diputados para conseguir 87 diputados que le permitan sostener el veto que muy probablemente el presidente confíe en que puede ocurrir con el aumento jubilatorio, no en el tema de impuesto a los combustibles ATN, porque uno tiende a pensar que los gobernadores van a insistir con esto, que es una parte muy chiquita del costo fiscal que tiene el resto de las iniciativas. Ahora la pregunta es, insisto, ¿por qué el presidente, en vez de negociar ATN y combustibles, que además son fondos de las provincias, no son fondos del Estado Nacional, y que el Estado Nacional retiene como forma de engrosar las cuentas fiscales, pero son fondos que tendrían que ir a las provincias, ¿por qué en vez de negociar esto con los gobernadores aliados, lo cual le hubiese permitido desactivar gran parte de la movida del Senado, acelera y pone del otro lado a todos los gobernadores y permite que haya conversaciones entre Kicillof, Frigerio, Bullaro, Yarlora, es decir, todos los gobernadores enfrente reclamando por algo que es muy pequeño dentro del paquete que se aprobó en el día de hoy? Fíjense
de hecho, en el discurso del presidente, nos quieren destruir. ¿Dónde cuadra, por ejemplo, Luis Juez, que votó, ahora vamos a ver con Delfina Galarza, los radicales y algunos del PRO que acompañaron proyectos que el presidente y el gobierno dice buscan destruirnos? ¿Cómo se condice eso con legisladores que han sido no solamente aliados, sino que fervientes promotores del discurso de Milei en todos lados? Fíjense lo que decía Luis Juez, que apoyó el aumento de jubilaciones y a su vez apoyó el aumento de la emergencia en la discapacidad. Probablemente le esté hablando un padre y no un senador. Una persona que convive hace 25 años con la discapacidad. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira. Por ahí hay una mirada de lástima. Conseguirle una silla, fíjate si le puedes resolver un problema. Muchos prestadores cobran menos que un albañil y se van. Y se va porque tiene un salario miserable. Es una angustia monstruosa conseguir a alguien que empatice de vuelta con la nena. El Estado tiene que hacerse responsable y eso no es un gasto. Bueno, ahí estaba Luis Juez. Luis Juez no solamente lo ha visto en varias oportunidades el presidente, ha cenado con el presidente y después sale a defender las políticas del gobierno, sino que aspira en algún momento a ser el candidato de Milei en Córdoba, el candidato a gobernador de Milei, tal vez en 2027, en Córdoba. No se lo veía con intenciones de buscar destruir al gobierno y votó el aumento de jubilaciones, votó la emergencia en la discapacidad. La pregunta de nuevo es, ¿el gobierno tuvo inexperiencia, si se quiere, ineptitud política que no fue y negoció? Difícil pensar eso a esta altura, 1 año y medio. Hoy Milei ha dicho que su jefe de gabinete, Guillermo Franco, es el mejor gabinete de la historia de la Argentina. Entonces es difícil que el gobierno no haya entendido que tenía margen para negociar y partir el bloque de los gobernadores. ¿Será que el presidente quiere y considera que es parte de la estrategia electoral pisar el acelerador y mostrarse enfrentando a todos los gobernadores, a toda la casta junta? Fíjate el caso de Lustó. Esto decía hoy Lustó explicando el proyecto de aporte del Tesoro Nacional y de combustibles, que son fondos que tendrían que ir para las provincias o con una asignación específica. El caso de combustibles se recauda cada vez que alguien carga naftas en un surtidor o gasoil, y tiene una asignación específica, obras de distinto tipo, viales, hídricas. Y hoy el gobierno no lo está utilizando, pero sí está recaudando. El proyecto de los gobernadores es: eliminen el fondo fiduciario, le sacamos un gasto al Estado Nacional, transfieran los fondos a las provincias, que las obras las van a hacer a provincias. Así lo explicaba Lustó. ¿Cómo diseñaron los gobernadores hacerse cargo de estos temas? Diciendo, bueno, mira, es fácil. Los fondos que vos administrás, nación, pero que no estás gastando, pero son nuestros y deberían ser gastados en nuestras provincias, danos una parte. Eso es lo que están diciendo. En el caso de los ATN, para ser claros, todos esos fondos deberían ir tarde o temprano a las provincias. El gobierno los retiene y después los invierte financieramente, en bonos, etc. Cuando hay emergencias, no los gasta. Cuando hay desequilibrio financiero, no los gasta, no los transfiere. Todo es de las provincias. ¿Qué hacen los gobernadores? La verdad que con mucha prudencia. No dicen, mandame y dame todos los ATN a partir de ahora a las provincias. Dicen, no, vamos a repartirlos como es la coparticipación. El 43% para ustedes y el 55% para nosotros. Están diciendo, repartámoslos como dice la ley. Dado que no los vas a usar ni para emergencias ni para desequilibrios, repartilos como el resto de los tributos y entonces nosotros nos hacemos cargo de aquellas cosas de las cuales vos no te estás haciendo cargo. De nuevo, en medio de todo esto, el gobierno teniendo margen para negociar y sin embargo hasta ahora no negoció con los gobernadores. La pregunta es si va a negociar ahora sí, que necesita el apoyo de los gobernadores para frenar sobre todo el aumento de jubilaciones en diputados.
Yeah, yeah. Boy, check 1, 2, 3. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mic check 1, 2, 3. Final countdown, no time.